Me encanta que podamos compartir y tenemos en esta campaña, pues ya por ahí estamos enterados y a los que no, pues ahorita vamos a explicar muy bien y a detalle y lo mejor es la estrategia, ¿no? De cómo es que podemos incrementar nuestro salario, ¿no? Cada 3 semanas, que es una de las cosas más emocionantes aquí en Oriflame. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Fabiola Pulgarín, tengo ya casi 15 años aquí en esta maravillosa empresa. Y la verdad que cuando te dicen que Oriflame tiene la misión de cumplir tus sueños o ahora de ayudarte a encontrar tu lugar feliz, ¿no? Con nuestro nuevo eslogan, es porque realmente lo es, ¿no? Yo no tenía ni idea de que se podía generar ingresos de alguna otra manera que no fuera a través de un trabajo tradicional, ¿no? Yo trabajé por más de 10 años antes de ingresar aquí a Oriflame, así que pues era lo único que sabía hacer, ¿no? Pero cuando me caso y llegan mis niñas, digo, esto ya la verdad ya no está siendo atractivo, ¿no? Yo necesitaba seguir generando ingresos, pero ya no de esa manera tradicional, donde tenía que estar 8, 10, 12 horas en un trabajo, de dejar a las niñas en guardería, etcétera. Eso la verdad que no estaba dispuesto a hacerlo. Y fue cuando empezamos a buscar nuevas oportunidades y es que llega Oriflame a nuestra vida, ¿no? Cuando mi hermana me lo presenta. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿no? Que Oriflame tiene la misión, ¿no? De poder ayudarnos a cumplir nuestros sueños, la verdad que, pues, me parece algo irreal, ¿no? Para empezar, porque, pues, no era algo que había experimentado, ¿no? En un trabajo tradicional eso no se ve, pero aquí sí lo es. Entonces, esa es la misión al día, lo que nosotros venimos aquí a ayudarte, ¿no? Por eso es que cada campaña nosotros tenemos diferentes estrategias para que tú puedas ir avanzando hacia tus metas y puedas lograr ese lugar feliz, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es si tú el día de hoy estás satisfecho, ¿no? Con lo que has logrado hasta el día de hoy, o hay algo más que tú quisieras hacer, ¿no? Obviamente estamos agradecidos con todo lo que tenemos, yo creo que de ahí parte todo, ¿no? De tener gratitud, pero ¿qué sigue para ti? ¿No estás ahorita conforme con lo que tienes o estás buscando poder crecer, poder mejorar, poder buscarle poder brindarle, ¿no? Mejores oportunidades a tu familia? ¿Estás buscando una mejor jubilación, un mejor retiro? Cuéntenme un poquito, ¿no? O ya ustedes ya dicen, no, yo así ya estoy bien, yo ya llegué a mi lugar feliz y así nos quedamos. Cuéntenme aquí si ustedes son de esas personas que están dispuestas a luchar por algo mejor. Aquí las veo, a ver quién anda por acá. Está Lupita, está Margarita, Mari, Raquel, ¿quién anda? ¿Quién anda por aquí? Que nos platique. Cuéntenme, aquí en el chat. O nadie, o todos están aquí nada más a ver qué ven. Aquí. Muy bien, aquí dice Luis, dispuesto a alcanzar todas las bendiciones de Dios, por supuesto, ¿no? Yo creo que estamos aquí porque sabemos que podemos lograr mucho más, somos bendecidos para bendecir, ¿no? Definitivamente y poder llegar a muchas más personas. Nadie más, nadie más, nada más una persona la que está dispuesta a seguir trabajando para cumplir sus sueños. Ok, Giovanni dice, dispuestos a encontrar nuestro lugar feliz y apoyar a más personas. Perfectísimo. Excelente, ¿no? Pues esa es la misión, ¿no? Yo creo que Oriflame no descansa. Yo creo que si has estado ya en la empresa algún tiempo te puedes dar cuenta de que con cada estrategia que nos pone siempre está buscando la manera en la que nosotros podamos ir avanzando y alcanzar, ir alcanzando pues ahora sí que es el lugar que a nosotros nos satisface. Y lo más padre es que para cada quien, ¿no? Este término significa algo diferente, ¿no? Lo mismo que significa para Lupita, ¿no? Que dice que aquí que quiere alcanzar sus metas para ayudar a su hijo y a más personas. Raquel trabajando por sus sueños. Para cada uno de nosotros es algo diferente, ¿no? O sea, estamos hablando de que cada quien puede vivir la vida en sus propios términos, pero para todo ello, ¿no? Oriflame está ahí siempre para apoyarnos, ¿no? Mari ya está lista para salir a prospectar y todo, claro, ¿no? Oriflame es como que algo tan bueno como que sería, siento que hasta que es un pecado, ¿no? Quedarnos con todo lo bueno si no lo estamos compartiendo. Entonces, en esta campaña 3 a campaña 7 tenemos una promoción increíble, ¿no? Bienvenida, Catherine. Tenemos una promoción increíble donde todavía, a pesar de todo lo que ya nos da Oriflame, vamos a poder hacer muchísimo más, ¿no? Y me interesa mucho
que nos quede bien claro, ¿no? Cómo podemos ganar, qué es lo que tenemos que hacer. Así que todas las preguntas, todas las dudas, este es el momento para hacerlas, ¿no? Bienvenida, bienvenida, Cintia. De entrada, ¿no? Me recuerdo mucho a Yuli Guzmán cuando recién ingresé que nos decía el consejo que ella nos decía, dice, tú gánate todos los premios, no importa si ya te lo ganaste. O si no te gustan las bolsas, o si no te gustan los sartenes, ¿no? O sea, tú ganas de todo lo que te den y ayuda a tu equipo a ganarlo, porque esto es simplemente una estrategia para que tú puedas ir creciendo. Y así con hace 15 años, ¿no? Donde ni siquiera estaban las redes sociales tan desarrolladas, así como que sin tener ni idea, ¿no? De qué es lo que estaba haciendo, pues dice, pues hay que ganar los premios, ¿verdad? O sea, por uno, por dos, por tres, o sea, lo que me pongan, pues me lo voy a ganar, porque eso es simplemente una estrategia para ganar. Entonces, el día de hoy Oriflame está poniéndose súper guapo, súper espléndido. Imagínate, por un solo invitado puedes elegir cualquiera de estos sets, o sea, el maletín con su set no beige, o sea, ¿en dónde se ha visto eso? O sea, siempre nos piden ¿no? tres o cuatro invitados por este tipo de regalos. El set premium para ella con dos bolsos, el mini horno, que es típicamente por tres o por cinco invitados, lo que es también lo inalámbrico, lo que es los audífonos y el reloj. O sea, todo es la verdad que regalos que anteriormente nos han pedido muchísimo más y hoy aquí nada más nos lo están pidiendo por uno. Y bueno, si tú tienes la ventaja de ser, ándale, Daniel, si sabe, ¿no? Es simple, gánate todos los premios, o que luego los vendas o los rifes o los regales, lo que tú quieras, pero la estrategia es gánate todos los premios y ayuda a tu equipo a ganar, ¿no? Entonces, para los que han escuchado por ahí la palabra voluntario, los voluntarios tienen un beneficio adicional. Si tú reclutas en esta campaña uno, dos o tres o cinco, simplemente te vas a ganar un premio. Pero los voluntarios, los que se inscribieron, ¿no? Tienen la oportunidad de ganarse hasta dos premios, ¿no? Si tú reclutas a dos, te puedes llevar dos premios. Entonces está buenísima esta oportunidad. Ahora, si tú dices, oye, ¿cómo le hago yo para estar en esta lista de voluntarios? Es simplemente invita a una persona, recluta a una persona en esta campaña y a partir de la próxima campaña vas a poder empezar a tener este tipo de beneficios, ¿no? Así que si tú eres voluntario, no pierdas este beneficio, ¿no? Porque para poder mantenerlo hay que seguir reclutando uno por campaña, ¿no? Para poder tenerlo. Y bueno, pues invitas a dos, pues ya saben, ¿no? Vamos a poder elegir dos premios. Hay que asegurarnos de pagar las facturas en tiempo y el premio se envía en campaña 5 parece ser, ¿no? Si en la 4 no, sino en la 5. Ahora, la campaña pasada ya nos pusieron estos bonos. ¿Sí? Donde nosotros por cada tres invitados podemos ganar un total de 1,500 pesos. Invitamos a tres y nos subimos al siguiente nivel, podemos estar generando un bono de 1,500 pesos cada campaña y estos participamos todos los socios. Vamos a tomar como punto de partida el nivel que estábamos en campaña uno, así que aquí hay mucho más, ¿no? Pues o sea, te están dando prácticamente 500 pesos por cada invitado que tú tengas, más el regalo que te estás llevando ya ahorita que te acabo de mencionar, la verdad que está buenísimo, un 3% por ejemplo, ¿no? Si tú eres nuevo, alguien, no sé si alguien de aquí sea nuevo, invitas a tres personas, de manera natural creces al siguiente nivel, te estás llevando a cerca de 1,600, 1,700 pesos más el regalo que vas a recibir por invitar, pues la verdad que están buenísimos, chicos. O sea, no, no, esto no se había visto antes en Oriflame, así que aprovéchalo, ¿no? Yo creo que todos tenemos tres amigos a los cuales podemos invitar a que hagan su cambio de marca, si les interesa, no sé, algo del producto, generar ingresos, etcétera, pues hay que ir buscando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente a ellos les puede interesar, ¿no? Entonces, estos bonos siguen, pero nos acaban de también de lanzar estos van, perdón, de campaña 2 a la 7 igualmente. Como requisito también es tener nuestros 100 puntos personales para poder ganar. Y si no logras subir al siguiente nivel en una campaña, eso se va a almacenar, o sea, se va a guardar y en el momento en el que tú subas el nivel, te lo van a dar completito, ¿no? Que eso es lo padre, ¿no? A lo mejor Raquel ya fue 9% y necesita llegar al 12%, pero en esta campaña no lo logra, pero sí tiene sus tres reclutados. No te preocupes, te los van a guardar y te los van a dar cuando logres tu siguiente nivel, siempre y cuando sea a más tardar en campaña 7, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda de este programa de los tres invitados, avísenme aquí para responderla de una vez.
pero también nos acaban ahora de lanzar los bonos Elite. Entonces, ojo con esto, porque de repente Oriflame nos da tanto que se nos olvida en todo lo que tenemos. Entonces, tenemos dos programas que tú te puedes ganar al mismo tiempo. ¿Ok? Tenemos lo que son los bonos Elite, ¿no? Los bonos Elite, una persona que nunca ha sido 9% siquiera, puede llegar a ganarse hasta 30,000 pesos. ¿Cuál es su máximo nivel? ¿Todos aquí saben cuál es su máximo nivel dentro de Oriflame? Váyanme poniendo aquí su máximo nivel para saber quiénes califican. No, pero aquí sí se va a tomar el máximo nivel histórico, ¿ok? O sea, si tú en algún punto fuiste 18%, pero ahorita eres 12, o sea, tu máximo nivel histórico es 18%. Entonces ya solamente te tocaría el bono del 21%, ¿ok? Entonces esa es la diferencia de los dos programas. El otro programa nada más toma en cuenta cómo cerraste en campaña uno, pero este sí es máximo nivel histórico, ¿no? Entonces aquí dicen que Catherine dice que no sabe, hay que checar ese nivel. Catherine, pregúntale ahí a Daniel. Luis sí sabe, Raquel al 6%. Entonces, perfecto, Raquel, tú eres de las que califica para los 30,000 pesos. Mariel 18, Mari, tú calificas para el bono del 21%. Entonces, y obviamente que este tipo de estrategias, pues, es para ayudar a tu equipo, ¿no? A que también crezca, ¿no? Eso es lo que nosotros ya como líderes nos podemos beneficiar más. Ahora, ¿cómo nos podemos llevar estos bonos? No, primeramente todos participamos, ¿sí? Cualquier persona que sea nueva, cualquier persona, Daniel también califica entonces para el 21%, perfecto. Entonces, Luis del 9, ok, entonces a partir del bono 12, del 12%, calificamos para ese nivel, ¿no? Entonces, todos participamos. Cualquier persona que vaya ingresando a la empresa apenas, ¿no? O está viendo apenas esta transmisión y se inscribe a la próxima campaña, todos se pueden subir. O sea, todos los nuevos pueden participar siempre y cuando tu máximo nivel haya sido entre el 0 y el 18%, ¿no? Para que tú tengas la oportunidad, ¿no? De que entre más invitas, ¿no? O sea, entre más rápido invitas, pues más vas a crecer y por supuesto más bonos vamos a alcanzar, porque recordemos que este programa va solamente hasta campaña 7 también, ¿no? Y se nos van los días mega volando, ¿no? Ya vamos a entrar a la última semana de que es campaña 3. Entonces, hay tres pasos muy sencillos que tenemos que hacer. La primera, pues, obviamente, que es invitar, ¿no? Enamorar a otras personas a que también puedan empezar a utilizar el producto, ¿no? Hacer que nuestros invitados inviten a otras personas, válgame la redundancia, ¿no? Y que todos empiecen a hacer su pedido para que puedan ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un producto que todos utilizamos en casa. Si nuestro producto es de reconsumo, no estamos generando ninguna necesidad extra, ¿no? O sea, es algo que ya sí o sí vamos a usar en casa, desde un shampoo, un desodorante, una pasta, un jabón, o sea, lo más básico ya lo consumimos. Entonces, es súper importante empezar por nosotros, pero ahorita vamos a ver un poquito más acerca del respecto, ¿no? Pero vaya, es por eso que es muy viable, ¿no? Si nosotros empezamos a compartir nuestra experiencia, cómo nos ha ido con el producto, a que los demás también se puedan interesar, porque sí o sí se está utilizando ya en todas las casas, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, aquellos que me dijeron que nunca habían sido 9%, por la primera vez que ustedes toquen el 9%, ustedes van a llevarse un bono adicional de 2,000 pesos. Si tú adicionalmente, ¿verdad? Haces tus 3 reclutados con el programa anterior, tú te puedes llevar los dos bonos, tanto te puedes llevar los 1,500 por haber hecho tus 3 reclutados y te puedes llevar este bono de 2,000 pesos por llegar al 9% y más tu bono del 9%, que son aproximadamente 1,000 pesos. Entonces, con simplemente estar por primera vez el 9% y hacer las dos bases, tú te estás llevando cerca de 5,000 pesos. O sea, buenísimo. O sea, ese nivel está padrísimo. Entonces, mi número mágico, pues sí que yo te recomendaría que el número mágico no es siempre recluta tres. O sea, hazte la tarea de ir reclutando tres porque eso te va a dar muchas mejores opciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Llegas al 12%, ¿no? Tienes un bono de 2,500 pesos, igual, ¿no? Si tú también sigues reclutando a tus 3 personas y este era el nivel que te tocaba crecer,
pues te vas a llevar los 1,500 más, los 2,500 más, lo que típicamente gana un 12% en la escalera del éxito, que es aproximadamente unos 1,500, 1,600 pesos. Entonces ya se empieza a poner mucho mejor el bono, ¿no? Llegamos por primera vez al 15%, me llevo mi bono de 3,500 y o de nueva cuenta, ¿no? Si calificas también para el bono anterior, también te llevas todos los bonos. El 18%, ¿no? Estamos hablando de que son 5,500 pesos. Digamos que también tienes tus tres reclutados, 1,500 pesos también, ¿no? Que estamos hablando ya ahí de 7,000 pesos más lo que gana un 18%, que pues, son aproximadamente 5,000 pesos. Pues ya tú puedes estar generando arriba de 12,000, 13,000 pesos, ¿no? Dependiendo de cómo esté estructurada tu red, ¿no? Que está, pues obviamente bastante agradable, ¿no? No sé si a ustedes en su trabajo tradicional les han ofrecido algún bono de este tipo, ¿no? Simplemente por hacer la chamba que nos toca, ¿no? O sea, que es recomendar. A mí yo no me acuerdo, ¿verdad? Que me hayan ofrecido algún bono por hacer lo que me tocaba, ¿no? Definitivamente que simplemente lo tenía que hacer si no había una sanción, pero que aquí, o sea, adicionalmente de que lo que nos recomiendan hacer, ¿no? Para crecer en la escalera del éxito y todo, todavía te estén dando ese tipo de bonos, la verdad que está buenísimo, ¿no? Y bueno, pues el 21% tiene este bonazo, ¿no? 7,500 pesos, ¿no? Adicionales, más el 21% ya cobra alrededor de 10,000, 13,000 pesos cada 3 semanas, más sus 1,500 si es que invitó a sus tres, bueno, te puedes estar llevando, o sea, más de 20,000 pesos, ¿no? En una sola campaña, simplemente a base de tu recomendación. Entonces, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿No? Y jamás, dice Giovanni, ¿no? Jamás en la vida, ¿no? O sea, los bonos están sujetos en las empresas, ¿no? Están disponibles solamente para un cierto nivel gerencial y por supuesto que están amarrados, ¿no? A ciertos resultados de que se tienen que dar durante el año, etcétera. Y aquí que todos tengamos la oportunidad, hasta aquella persona que recién va iniciando, o sea, la verdad que no tiene precio, ¿no? Porque Oriflame está confiando en nosotros desde un principio. O sea, si alguien es aquí 0% y nunca ha hecho esto, ¿no? O apenas está viéndolo por primera vez, Oriflame ya está confiando en ti, en que tú lo puedes hacer y tiene un cheque a tu nombre literal para ti, ¿no? Con lo que tiene para pagar tu recomendación, ¿no? Mientras que en una empresa tradicional, alguien decide si estás calificado, no estás calificado, etcétera. Aquí no, o sea, aquí Oriflame te lo da así directamente, ¿no? Pero si tú eres de esas personas que crece, ¿no? De todos los niveles, ¿no? Que nunca ha sido 9%, todos los que nunca han sido 9%, tienes un bono adicional. O sea, como si no fuera, es suficiente, ¿no? Lo que la empresa ya nos está dando, te va a dar un bono adicional de 9,000 pesos. Sí, 9,000 pesos. O sea, imagínate, ¿no? Mi invitada es Miriam, ok, exactamente. Pues aquí estás, Miriam, sabiendo a todo lo que te puedes ganar, ¿no? Por así que pasar la voz, como decimos, ¿no? Por dar la recomendación. Si eres aquellas personas que tiene prisa, ¿no? Que se toma esto en serio, que te dice, órale, va, me queda campaña 3, 4, 5, 6 y 7, son 5 campañas, 4 y media, ¿no? Para hacer esta chamba, ¿no? Órale, vamos, ¿no? Oriflame te va a premiar adicionalmente a ti con 9,000 pesos que van a dar un total de 30,000 pesos, ¿no? Al menos en estos bonos Elite, más los 7,500 que te pueda llevar por los 1,500, más adicionalmente lo que ya te paga Oriflame en la escalera del éxito, o sea, en la normalita, ¿no? O sea, lo que nos paga por llegar al 3, 6, 9, 12, 15, 21, ahí eso no lo vamos a seguir ganando. Entonces, sí se pone bastante interesante, pero sí requiere que lo tomemos con seriedad, ¿no? Y que lo tomemos con urgencia, porque otra vez la vigencia, como preguntan por aquí, es solamente hasta campaña 7. Los bonos Elite van de campaña 3 a campaña 7, los bonos de Gana Más que empezaron la campaña anterior de los 1,500 pesos, van de la 2 a la 7, o sea, todo se termina en la 7. Sí, entonces sí tenemos que darnos prisa y sentarnos a analizar, bueno,
qué es lo que necesito yo el día de hoy para poder alcanzar eso, ¿no? O sea, obviamente este tipo de estrategia, ¿no? Pues, es como cualquier otro emprendimiento, ¿no? Si yo quiero crecer una empresa, si yo quiero crecer un negocio, necesito tener seriedad, necesito conocer mis números, ¿no? Como cuando van siempre lo comparo, ¿no? Cuando van los emprendedores al Shark Tank, ¿no? No hay nada más triste que vaya un emprendedor con los tiburones y que no se sepa sus números. No sé si los han visto, pero me da mucha cosita, ¿no? Cuando, oye, ¿cuánto hiciste? Oye, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto es tu margen? ¿Y cuánto esto? ¿Cuánto es lo otro? Dice, no, compadre, estás perdido, ¿no? Así nosotros también debemos de ser, lo suficientemente serios, ¿no? Como para conocer nuestros números y saber qué es lo que tengo que hacer para lograrlo, ¿no? Porque todo se oye muy padre, ¿no? Todos queremos, lograr esos bonos, pero bueno, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué sigue para poder realmente lograrlo? ¿No? Entonces, hasta ahorita, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta de los bonos, específicamente de quién califica, cómo se lo gana, qué es lo que se ganan, antes de pasar a la parte de la estrategia, ¿no? Para ganárnoslo? A ver si quiero asegurarme de que todo quede bien. Déjame fijarme aquí en el Facebook. También, si hay por acá alguna pregunta, ahorita vamos a ver todas las preguntas técnicas, ¿no? Que si el nivel, que si esto, que si el otro. ¿Cómo saber mi máximo nivel histórico? Hay un link que por ahí pasaron los business coach, para poder checar el máximo nivel histórico. Si te metes a la página tuya, donde te vas a mi negocio y luego dice estado de negocio, ahí también puedes checar cuál es tu máximo nivel histórico, pero si no directamente con el business coach, ahí te sale. Ahí ellos te pueden pasar el link para checar, ¿sí? Si no, como quiera, yo ahorita trato de pasarles ahí a los grupos de WhatsApp, el link. Cintia, todo bien explicado. Aquí entendí que todo gana desde un 0%. O sea, todos pueden participar, Raquel. O sea, todos participan. O sea, si alguien, los que estás contactando hoy, pero van a hacer su primer pedido en la otra campaña, en campaña 4, ellos también tienen oportunidad de ganar. No importa, mientras cumplan con las bases durante campaña, antes de la campaña 7 todo está perfecto, ¿no? Aquí en Facebook dice, si en campaña 2 no tuvieron sus 3 reclutados, ¿pueden seguir participando para los bonos? Sí, claro que sí. O sea, no importa si en una campaña no cumpliste esa condición, tú puedes seguir. Dice por acá Norma, yo una vez ya fui 12%, perfecto, entonces tu máximo nivel histórico es del 12%, tú te puedes ganar el bono del 15, el 18 y el del 21. Los únicos que se pueden ganar los 9,000 pesos adicionales son los que se ganan el bono del 9 hasta el 21. Sí, o sea, los que le meten velocidad, por así decirlo, ¿no? O sea, se ganan el bono del 9, del 12, del 15, 18 y 21. Ellos son los únicos que se pueden llevar un bono extra por su desempeño de 9,000 pesos. Si alguien ya fue 9%, ya no califica. Se va a ganar su bono del 12, el 15, el 18 y el 21, ¿ok? Los bonos Elite corren a partir del 9%, es correcto. Sí, a partir del 9% es correcto. Los otros bonos los gana más, pues tú ser un 3% o 0% y empezar a ganarte esos bonos de 1,500 pesos. Pero los bonos Elite sí, son para aquellos que del crecimiento, ¿no? Por desarrollo, de 9, 12, 15, 18, ¿ok? ¿Quién más anda por acá? Dice Araceli, yo ya fui 9%, ok, perfecto, tú te puedes ganar el bono del 12%, y en delante, ¿verdad? Ok, ya nadie más, ¿verdad? Ustedes aquí, si no, al final, como quiera, podemos seguir con más duditas, ¿no? O sea, si les surge por ahí alguna otra duda, alguna otra pregunta, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, ya en la empresa nosotros tenemos absolutamente todo, ¿no? Todo lo que necesitamos para poder hacer
nuestro negocio, ¿no? Y lo más importante es que empecemos por esos primeros 90 días a tener todo el conocimiento y la capacitación necesaria para poder, pues ahora sí que ir avanzando hacia nuestros sueños. Entonces, por ahí en su inicio, en su cajita, se me hace, por ahí les llega una guía, ¿no? De lo que es el inicio perfecto, todo lo que tenemos que ir aprendiendo para que nosotros también podamos ir, pues compartiendo con los demás, ¿no? Y la fórmula es muy sencilla, ¿no? Es primeramente usa el producto, comparte e invita, ¿no? Yo creo que es imposible poder compartir algo, ¿no? O hablarte de emoción de algo de lo cual yo no estoy enamorada, de lo cual yo conozco, de lo cual no tengo yo un testimonio. Cualquier emprendedor tradicional es si tienes, no sé, si tienes una pizzería, si tienes unos tacos, si haces pasteles o lo que tú quieras, eres tú el primer enamorado de tu producto que lo quieres llevar a las demás personas porque estás convencido de que es el mejor, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. De repente veo muchas personas que solamente quieren promover el producto, ¿no? Ah, no, pues déjame vender, etcétera. Y lo primero que dicen, hijo, eso es que nadie lo quiere, nadie lo vende, se los hace caro, pero pues al final del día, si tú no tienes una buena experiencia, si tú no puedes dar tu propio testimonio, va a ser muy complicado, ¿no? Que las demás personas también, vayan vaya, se sientan atraídas, ¿no? Algo que tú ni siquiera has probado, ¿no? O sea, cómo persuades a los demás, ¿no? Si ni siquiera tú estás enamorado del producto. Entonces, el primer paso es enamórate del producto. O sea, no, a lo mejor no puedes comprarte los 100 puntos, ¿no? Pero lo más básico sí. Empieza por no sé, un jabón básico, ¿no? El jabón aclarante, el desodorante, la pasta dental, un champú, un labial, lo que como quiera tú te vas a ir a comprar al centro comercial, por así decirlo. Empieza por ahí, ¿no? Pero necesitas tener tú una experiencia, ¿no? Para que puedas hablar con seguridad y puedas hablar con confianza y puedas ahora sí que persuadir a los demás o poder contarles alguna historia, puedas tener un resultado y cuando te digan, no, ay, no, es que yo ya uso tal marca, tú le puedes decir, ah, sí, amiga, pero esta marca, ¿no? Entonces, ah, mira, yo tenía manchas y resulta que nada, me las quitaba y hasta que probé esta crema, ¿no? Tenía acné y hasta que probé esta crema, ¿no? Tenía esto, o sea, ya cada quien va, tenemos muchos productos, es lo bueno, ¿no? Entonces, cada quien ya va a ir definiendo a qué sector se quiere ir dirigiendo, ¿no? Entonces, hay una estrategia, ¿no? Nosotros tenemos lo que son las cajitas de inicio. Tú puedes precomprar las cajitas, ¿no? Este kit de inicio de 169 pesos, que cuando invitas a alguien le puedes, obviamente en ese momento tú recuperas lo que es tu inversión. Y aquí tenemos 5 productos de los ganadores. Tenemos la cremita universal, tenemos un rímel, tenemos la cremita de manos y qué más por ahí, ya, la pasta dental. Entonces son cosas muy, muy universales, ¿no? Que todos podemos empezar a utilizar. Y cuando tú le vendes invitas a alguien, ¿no? Y dices, mira, te vendo esta cajita, ¿no? El kit de inicio, son 5 productos por 169 pesos, la verdad que te vienen saliendo a 30 y tantos pesos cada producto, cuando no es ni siquiera el valor, yo creo que de la pasta dental. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas adquiere su cajita, no, prueba el producto y ahí es cuando ya se decide, oye, ¿sabes qué? Sí quiero mi 30%, ahí hay muestras de fragancias, trae la muestra de Novage, por ejemplo. Entonces, es un porcentaje mucho mayor, ¿no? De las personas que se anima a hacer su pedido cuando tienen por delante lo que es su cajita. Exacto, la pasta dental está buenísima, o sea, con la pura pasta, o sea, y ahí recuperas tu inversión, ¿no? La que no tiene flúor ni nada, o sea, ahí está perfecto. Entonces, yo sí te recomiendo, o sea, en la medida en la que tú puedas, haz una precompra, ¿no? 2, 3 cajitas y no se las regales, obviamente, para que tú puedas recuperar tu inversión de 169 pesos. Mira, dile, me compras aquí está la membresía, cómprame esto a 169 pesos, la membresía va incluida ya. Y ya a partir de este momento tú puedes comprar lo que tú gustes con tu 30% de descuento. Aquí la intención, obviamente, pues es que nosotros podamos vender lo que es el programa de bienvenida, ¿no? Para que las demás personas se puedan quedar y puedan seguir siendo constantes, ¿no? Una vez que tú ya tienes un testimonio, que ya probaste el producto, a mí así me pasó. O sea, yo cuando a mí me invitaron, yo no conocía nada. Mi primer pedido fueron solamente 50 puntos. Yo dije, pues no teníamos la cajita, obviamente, pero compré en ese momento lo más básico que yo necesitaba, que era un maquillaje, me acuerdo perfecto, un rímel, la crema no sé si era de día o de noche, un labial, o sea, pero
con los 50 puntos que pedí, o sea, pude comprobar, ¿no? La calidad del producto. Dije, oye, un maquillaje que no se transfiere, o sea, que no se queda en tu ropa. El rímel me encantó. Una crema de manos también, ya me acordé, porque yo tenía las manos súper cortaditas de tanta agua que agarraba con las niñas. Entonces, una crema que realmente hidratara mis manos, o sea, yo podía sentir, ¿no? Que estaban realmente hidratadas, una piel que pedía a gritos, ¿no? Hidratación, no sé, dije yo, wow, o sea, claro que sí lo puedo seguir utilizando. Y así fue como yo empecé. Entonces, cuando ya tienes una experiencia, ya tienes un toque con el producto, ¿no? Como decimos, Oriflame te entra por los poros, ¿no? Te entra por la piel, es mucho más fácil que entonces ahora sí, ¿verdad? Como yo tengas una historia que contar. Oye, o sea, yo creo que todos aquí tenemos una historia, no sé, cuál sea, no, ya aquí, verla compartiendo, no, pero todos tenemos un producto súper básico, no tiene que ser un Novage, no tiene que ser algo súper caro, ¿no? Para que pueda ser un buen testimonio. Hay gente que tiene testimonios increíbles con el jabón aclarante, por ejemplo, y eso es lo que utilizan para vender y para reclutar, ¿no? Porque no lo tenían, ¿no? En otros lugares. Entonces, crea tu historia, ¿no? La empiezas a compartir de manera física, pero también en las redes sociales, ¿no? Y ahí es como ya puedes, entonces ahora sí que ya empiezas ese cambio de marca, ¿no? Empieza a llenarte de lo que es la compañía, empiezas a irle subiendo de nivel para entonces ahora sí poder empezar a recomendar. O sea, ya ahora sí ya te puedo yo invitar, ¿no? A que ahora empieces tú a ganarte también los premios, empieces a ganar tu dinero, tu dinerito. Aquí lo importante es, bueno, ok, si me decido yo ya me convencí que esta es una buena marca, ¿no? Ya estoy totalmente convencida. Empecemos por nuestra lista de contactos, ¿no? O sea, nosotros cuando recién iniciamos tenemos nuestra lista de contacto virgen para poder invitar a los demás. Entonces, invítalos, dile, oye, ¿sabes qué? O sea, no tienes que tener nada elaborado, dile, ¿sabes qué? Acabo de conocer esta marca y me encantó lo que te haya gustado a ti, me encantó que el desodorante, me aguantó todo el día. Sí, me encantó que el jabón no se deshace, me encantó que la pasta dental, no sé qué, lo que a ti te haya gustado, por más simple que parezca, con eso tú puedes invitar, ¿no? Mientras lo hagas con emoción, con eso puedes hacerlo, ¿no? Tener ese speech. Ahora, no esperes que todo el mundo te diga que sí, pero en la medida en la que tú compartas con personas todos los días, con emoción, eventualmente vas a empezar a formar tu equipo, ¿no? Porque no se requiere que tú tengas el gran resultado, como a veces creemos de que, ay, no, es que yo no sé, no me he ganado ningún viaje, no me he ganado tal vez ningún bono en dólares, etcétera. No es necesario, sí, no es necesario. Mientras tú compartes con emoción, la gente se va a sentir atraída hacia eso y obviamente que te va a creer a ti, ¿no? Entonces, este tipo de emprendimiento, ¿no? De social selling o network marketing crece entre más personas tú logras llegar, ¿no? Invitar y que también tu equipo, ¿no? Lo empiece a hacer, ¿no? Si tú eres una persona que está interesada en ganarse los bonos Elite, ¿no? Que yo creo que pues han de ser la mayoría de los que están aquí, si alguno no es, pues pónganme aquí, a mí no me interesan, ¿verdad? Para ir sabiendo, pero la mejor manera que nosotros tenemos de poder ganarnos esos bonos es ayudando a otras personas. ¿Sí? ¿Cuántas personas el día de hoy estoy yo dispuesto a ayudar a que se ganen sus bonos? ¿Con quién voy a hacer equipo? Si tú estás solo, ¿sí? Si tú dices, yo me voy a ganar los bonos, etcétera, pero no traes a nadie, o sea, difícilmente te vas a poder ganar esos bonos. Sí, te lo digo desde ahorita, ¿no? O sea, no quiero romper tu corazón, pero este negocio es de hacer equipo. Este negocio es de, si quieres realmente todas las mieles de Oriflame, este negocio es de ayudar a más personas a que encuentren su lugar feliz, es de ayudar a más personas a que cumplan sus sueños. Obviamente no todo el mundo va a querer, o sea, no todo el mundo le interesa y está perfecto, ¿no? Pero mi tarea es buscar a esas tres, cinco personitas que sí estén dispuestas a luchar y que vean la oportunidad de ir creciendo aquí, ¿no? Entonces aquí es como más o menos tú puedes ir visualizando tu crecimiento, ¿no? Si tú en esta campaña empiezas invitando a tres, cuatro personas, pero a su misma vez ellos también empiezan a invitar, es todo eso que ellos lleguen a hacer, a ti también te beneficia. Carolina empieza invitando, ¿no? Y Carlos también, ¿sí? Y ellos logran llegar a su 3% cada uno y tú logras llegar a un 6%. Sí, llegas casi a tu 9% con 900 puntos, ¿no? Pero todo lo que tu equipo también empieza a hacer es algo que a ti te va a contar.
¿sí? Si Mónica invitó a Caro y a Carlos, pero Carlos, cada uno de ellos invitó a dos personas, ellos se ganaron sus premios, pero tú también te lograste subir de nivel. ¿Qué es lo que sucede para la próxima campaña, ¿no? Que ahora sus invitados también siguen invitando, o sea, los mismos que ellos habían invitado también empiezan a pasar la voz porque se dan cuenta de que hay bonos elite, de que hay bonos de crecimiento, de que hay premios, etcétera, o les gustó el producto simplemente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente todo eso a ti también te ayuda a subir de nivel. Ellos ganan, se están ganando sus bonos, se están ganando sus bonos de 1,500 por sus invitados a tres personas. Carolina logra llegar al 6%, Carlos logra llegar al 6% y tú logras llegar a lo que es el 12%. Entonces, si te fijas, no es como que tú tengas que invitar a todo mundo para poder ir creciendo, sino que también te apalanques y te apoyes de las estrategias que la empresa nos da para que tú puedas crecer. Sí, o sea, aquí por eso te decía en un principio es gánate todos los premios y ayuda a tu equipo a que se gane todos los premios. Sí, o sea, esa va a ser la clave para que tú puedas realmente lograr, ¿no? Todos esos bonos del 9 al 21%, esos 30,000 pesos, es a cuántas personas puedo yo ayudar a que ellos tengan ese ingreso y por ende yo también me voy, obviamente que yo también me voy a beneficiar, ¿no? Yo también voy a poder ir creciendo en la escalera del éxito. Ahí es donde está la clave. No es un negocio personal, ¿no? De que solamente yo, no, es a cuántas personas realmente quieren, que tengan obviamente iniciativa, ¿no? Porque a veces andamos queriendo jalar personas y no se trata de eso, no se trata de que todos tenemos la misma oportunidad y todos tenemos que poner el esfuerzo, ¿no? Para poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Al momento de salir a invitar, ¿no? No es nada más salir a invitar de que, oye, te invito a Reflame, oye, te invito a Reflame, ¿no? Recuerdo perfectamente una vez una socia me dijo, es que este fin de semana invité a 400 personas y ninguna quiso entrar a Reflame. Y es caso real, o sea, así tal cual me lo dijo. Contacté a 400 personas y nadie quiso. Y yo, ¿qué les dijiste? O sea, ¿cómo de que nadie, de qué les dijiste, no? O sea, si yo llego contigo mal encarada, ¿no? Y solamente a decirte, oye, ¿qué onda? ¿No quieres vender? No, pues obviamente tú me vas a decir, no, pues no, gracias, no quiero vender, o sea, adiós, ¿no? Y así podrás hablarle a 100 personas en el día, ¿no? Mientras tú no tengas una buena actitud, no tengas esas ganas de querer ayudar, no seas una persona amable, etcétera, pues las personas no se van a sentir atraídas hacia ti. O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿con qué actitud salimos nosotros a prospectar, ¿no? Salimos con miedo, salimos enojados, salimos con la queja, salimos ya diciendo que nadie va a querer, ay, este negocio, pues voy a ver si me funciona, ¿no? Me ha tocado de que, pues voy a hacerlo, a ver qué pasa, ¿no? O sea, bueno, ya entran matando su propio negocio porque no valoramos que, aunque la membresía cueste 169 pesos, ¿no? Que yo creo que es algo que todos podemos pagar sin ningún problema, ¿no? Sin endeudarnos. Y como no nos cuesta, ¿no? O sea, no nos endeudamos, no tenemos una deuda ahí en el banco, ¿no? Para poder sacarla adelante, pues no le tomamos importancia. No, si, bueno, pues, ay, pues X, ¿no? O sea, total, si no funciona, pues no pasa nada, ¿no? Porque no invertí nada, ¿no? Pero no estamos viendo todo lo que sí pudimos haber ganado, ¿no? Si yo hubiera cambiado mi actitud, ¿no? Entonces, otro factor es la parte de la emoción, ¿no? La parte de la pasión. O sea, realmente, ¿qué tan apasionado estás tú de que vas a lograr tus objetivos, ¿no? ¿Qué tanto te emociona cuando sales y compartes, ¿no? Yo creo que esa parte es vital, ¿no? La gente lo puede sentir cuando tú realmente estás enamorada y te brillan los ojitos y hablas de Oriflame y sientes que te maripositas en el estómago. O sea, ¿qué harías tú? ¿No? O sea, si no hubiera ninguna opción a fallar, ¿sí? De todas las personas que están aquí conectadas, si no hubiera opción a fallar, si yo te asegurara 100%, ¿no? Que a todas las personas que tú vas a invitar te van a decir que sí, que todos los bonos se van a ir dando de una manera natural, 9, 12, 15, 18, 21, ¿no? Para poder llegar a la meta. ¿Cómo te sentirías el día de hoy? ¿Te sentirías contenta, contento? ¿Te sentirías triste?
¿con qué emoción saldrías? Obviamente tienes que salir a hacer el trabajo, ¿no? Pero tienes la certeza de que todo lo que tú vayas y hagas allá afuera te va a funcionar. Sí, o sea, eso está así como que ya te lo dijo Aladino, o sea, está escrito, todos te van a decir que sí, nada más tienes que ir por ellos. Emocionadísima, dice Raquel, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo estaría que ya quiero que amanezca para irme a prospectar, ¿no? O sea, porque ya me urge encontrar a esos sí. Entonces, esa es la parte, o sea, esa es la parte que yo tengo que estar súper emocionada, ¿no? Para el momento de salir a prospectar. Acá también en el Facebook dicen que emocionado, sí, exactamente, ¿no? Definitivamente. No sé si los demás aquí, ninguno más está emocionado, pero bueno, ese es una de las razones por las cuales no logramos conectar con los demás. Sí, si las demás personas conectan a través de emociones, ¿no? Y si no nos sienten a nosotros convencidos, ¿no? Si yo no tengo esa convicción, si yo no estoy determinada, pues obviamente que las demás personas no lo van a poder ver, o sea, no los vas a convencer. Entonces, empieza por ti, no empieza por llenarte de energía, mentalízate qué voy a hacer yo con esos 30,000 pesos, con esos 20,000 pesos que me puedo ganar, qué es lo que puedo hacer, qué puedo hacer diferente, qué deudas puedo pagar, qué sueños les puedo cumplir a mis hijos, ¿no? Sabiendo que no hay nada que te impida que tú te puedas ganar esos premios, ¿sí? Porque no depende de que si tu jefe te los quiere pagar, no depende de si va a haber presupuesto, no depende absolutamente de nada más que de ti, ¿sí? Entonces, ahí está la clave, ¿no? O como para bien o como para mal, ¿no? Ese es lo que tenemos que ver, ¿no? Pero todos los días dando un paso hacia adelante y pues al tener la disposición, ¿no? De salir a compartir con más personas. Es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, trabajar nuestra lista de contactos. Las personas que nosotros conocemos, muy pronto se nos va a acabar nuestra lista, no le vamos a contactar y muy probablemente, no sé, menos del 5% se va a ver interesado, ¿no? Y muy probablemente solo para lo que es el consumo y la venta, pero no realmente para hacer el negocio. Tal vez más adelante, cuando tú ya les puedas mostrar un resultado, se pueden, pues, interesar, ¿no? Pero algo que sí tenemos que hacer es todos los días estar agregando personas nuevas a nuestra lista de contactos. Por eso trabaja tu lista de contactos absolutamente todos los días. ¿Quién de aquí ya se acabó su lista de contactos? ¿Ya sienten que ustedes ya se las acabaron o todavía hay cupo, ¿no? Todavía podemos hacer ahí algo más. Este, ahí esa es la parte, ¿no? A veces cuando nos sentimos medios frustrados, ¿no? Cuando decimos, hijo, eso es que no tengo ya a quién invitar, ¿no? Ahora a quién le hablo, ¿no? Y le empezamos a decir a las mismas personas una y otra vez, pues ahí es cuando ya nos frustramos, ¿no? Porque la persona ya te dijo una vez que no y te vuelve a decir que no y empezamos a decir, hijo, ¿sabes qué? Este negocio no es para mí, ¿no? O este negocio no funciona, no como yo creía. Ay, perdón, déjame tomar agua. Entonces, es siempre la regla de oro es trabaja la lista de contactos, ¿no? Y otra regla de oro es no pensar por los demás, ¿no? A veces decimos, no, hijo, eso no, hacemos la lista y empezamos a excluir personas, decir, ay, no, ¿sabes qué? A ella no la voy a invitar porque, no, hombre, ella tiene un súper buen trabajo, ¿para qué la voy a invitar, no? Mejor hay que, sí, la mejor nada más le vendo, etcétera, pero tú nunca sabes, a lo mejor esa persona sí tiene un buen ingreso, pero está buscando el día de hoy tener más tiempo para su familia, a lo mejor está buscando una segunda fuente de ingresos, tú nunca sabes, entonces nunca vaya, cometas el error de excluir a alguien porque tú asumes, ¿no? Que jamás va a querer, de repente luego la vas a ver inscrita con alguien más y vas a decir, oye, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué te metiste con alguien más y no te inscribiste conmigo? Y pues porque tú nunca me invitaste, ¿no? O sea, empezando por ahí, esa historia me pasa muy seguido, ¿no? Que se inscriben personas y luego ya las ven con alguien más y ahí andan llorando y peleándola, pero pues bueno, pues tú nunca te animaste a decirle y se van a ir con el que sí se animó, ¿no?
Ahora, ¿cuándo debo de invitar a unirse a Oriflame? La parte de la prospección es algo que se nos va a ir haciendo de una manera natural, ¿no? Sí, nosotros no tenemos que, por así decirlo, salir a prospectar, ¿no? Lo ideal es que lo podamos hacer en cualquier momento que en donde nosotros andemos, ¿no? Si yo, no sé, si voy al súper, ¿no? Pues obviamente que ahí tú puedes hablar con las mamás que andan por ahí, con la cajera, etcétera, con quien te encuentres, ¿no? Si vas a la escuela puedes hablar con las mamás de la escuela. Si vas a pagar el banco, pues ahí mismo. Si vas a, no sé, a comprar zapatos, a donde andes, tú puedes simplemente abrir conversaciones. Esa es una habilidad que tenemos que trabajar, abrir conversaciones y estar dispuestos a enfrentar el no. O sea, el no es algo que lo vamos a escuchar muy seguido. Tamila, la número uno del mundo, decía, ¿no? Que en paz descanse, decía, soy la mujer más rechazada del mundo, ¿no? Pero también por esa razón soy también la número uno, ¿no? Porque la persona que se atreve, ¿no? A recibir más nos, pues también obviamente que es la que va a tener más éxito, ¿no? Entonces, ¿por cuántos nos, ¿no? Estamos dispuestos a pasar para poder llegar a cumplir nuestras metas, ¿no? Entonces, tú en todo momento puedes invitar, si la persona te dice que no, ¿verdad? Que no quiere, está bien, no te lo tomes personal, a veces nos tomamos cosas muy personales o creemos que lo estamos haciendo mal o que estamos invitando mal. Créeme, no hay una mala invitación para un buen prospecto. O sea, a ver, tú puedes decirle a veces nada más, oye, ¿no te gustaría ahorrarte en tus cosméticos? Y, oye, pues sí, ¿no? O sea, como que sí, sí me gustaría, ¿no? O sea, puede ser así tan simple, ¿no? Y de verdad, o sea, y la persona te dice que sí, ¿no? Y puedes tú estar buscando algo súper elaborado. Oye, mira, es que esta empresa sueca y es chalala, la, tenemos certificaciones, etcétera, y la persona no se interesa. Entonces, no hay una mala invitación para un buen prospecto, es simplemente hay que atrevernos, ¿no? Hay que atrevernos a hacer esa llamada, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Ten un mensaje simple, ¿no? Para poder invitar. No, sigue esta fórmula, ¿no? De que te comenté, o sea, empieza por ti, usa, comparte e invita, ¿no? El UCI. Aquí tú simplemente puedes decirle, si tú vas empezando hoy, ¿verdad? Por ejemplo, puedes decirle, oye, amiga, ¿cómo estás? Oye, fíjate que me acabo de unir a esta empresa la cual me da un descuento en mi consumo. Acabo de probar los productos, la verdad que me encantó la crema universal, me encantó el rímel, lo que te haya gustado. O sea, la chiste es que tiene que ser súper sincero, pero puede ser muy simple. Oye, ¿a ti no te gustaría también ahorrar? O sea, ¿o no te gustaría también ganar dinero? O sea, tiene un mensaje muy simple, ¿no? Para invitar no te tienes que saber toda la RO. Para eso está tu líder que te va a apoyar a dar después una reunión de oportunidad si es que la persona está interesada, ¿no? En algo más, pero tú puedes tener un mensaje súper simple, oye amiga, fíjate que me estoy tomando esta malteada, estoy súper contenta, ya bajé 5 kilos, me siento súper bien, no he pasado nada de hambre, no te interesa a ti, pero no te interesa probarla, o sea, algo súper simple, lo que vaya relacionado pues, con tu historia, ¿no? Con el testimonio que tú tienes, pero no tenemos que sabernos todo. Entonces, si tú eres capaz de hacer 10 mensajitos de estos todos los días, eventualmente vas a poder encontrar esos líderes que también están interesados. El rollo aquí es que no hacemos esos mensajes, no hacemos esas llamadas, no contactamos a esas personas. Entonces, hablamos con muy pocas personas porque le tenemos miedo al rechazo, ¿no? Le tenemos miedo a que me digan que no, que pues obviamente que no invito a nadie, ¿no? Pero si pierden el miedo al no, el no es el camino para llegar a el sí. O sea, no existe alguien que te diga, sí, a mí es que yo invité a 10 y las 10 me dijeron que sí, las 10 se hicieron líderes 21 y pues yo ya soy ejecutivo. O sea, eso no existe. O sea, hay que pasar por muchos no, hay que pasar por muchos rechazos. Entre más rápido te animes tú, pues obviamente que más rápido vas a alcanzar tus metas, ¿no? Punto número dos, mientras más invito, más gano, ¿sí? Yo aquí te pondría elige tu número, ¿sí? Elige con el número con el que tú te puedas comprometer. Obviamente cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida diferente, algunos tienen trabajo tradicional, otros somos como yo, full time mamá. Define el número con el cual tú te puedas comprometer, ¿no? Oye, yo sabes que yo voy a contactar a 5 personas diariamente, a 10 personas diariamente. Elige ese número y hazlo absolutamente todos los días. No lo hagamos de una manera intermitente, ¿no? Y esperemos que
esto vaya a funcionar, ¿no? Porque imagínate tener una cafetería para abrirla un par de veces a la semana, pues obviamente que te das un tiro, ¿no? De toda la inversión que haces para nada más abrirla un par de veces a la semana, por supuesto que nadie haría eso. Entonces, no seas tú esa persona, abre tu negocio todos los días, comprométete con un número, elige tu horario de trabajo, si este negocio requiere eso, ¿no? Que le demos la seriedad de decir, sabes que yo de 9 a 11 soy chica Oriflame y de 5 a 6 también. Órale, va, perfecto. Con eso, ¿verdad? Si tú logras mantener tus actividades de manera consistente, por supuesto que vas a poder lograr tus objetivos, ¿no? Y por último, no menos importante, invita con actitud, convicción y entusiasmo. Por eso es importante que tú primero creas en el producto, creas en el proyecto, creas en la empresa para poderlo transmitir. Sí, cuando te decimos, empieza por ti, aunque sean 20 puntos, aunque sean 30 puntos, y tú estás escuchando este entrenamiento, este webinar, y no has hecho tu primer pedido porque no has completado tus 100 puntos, olvídate de eso. O sea, empieza por ti. O sea, eso es lo más importante, que tú empieces con 100 puntos, pues obviamente que qué padre, ¿no? Porque tienes el programa de bienvenida y todo lo demás, pero si no puedes, empieza por ti, porque eso va a ser el inicio de tu gran negocio. O sea, te lo dice alguien que empezó solamente comprando para uno, ¿no? O sea, con sus menos de 50 puntos y ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? Pero de ahí, ¿no? En delante, vaya, todo cambió, ¿no? O sea, mi postura, mi confianza en el producto, empecé a averiguar un poquito más de la empresa, todo cambió cuando yo empecé a tener confianza en lo que estaba utilizando y en lo que estaba recomendando, ¿no? Así que solamente me resta preguntarles, ¿no? Aquí a los que están presentes, ¿quién está listo para encontrar su lugar feliz? La misión de Oriflame es que todos podamos vivir la vida en nuestros términos, ¿no? Como tú lo hayas deseado, esa vida que tú sueñas, ¿no? Como tú la quieras, ¿no? O sea, como para algunos es importante el valor de la familia, para otros es importante la parte de poder viajar, no sé, no estás trabajando para construir tu jubilación, o sea, todos estamos trabajando para una finalidad diferente. María está lista, Betty está lista, Daniel, Raquel, todos excelente, ¿no? Estamos súper listos y Oriflame es simplemente una herramienta, un medio más que está aquí para apoyarnos a que lo podamos lograr, ¿no? Campaña tras campaña, la empresa siempre nos está compartiendo, ¿no? Dando herramientas. Acá también en Facebook también ya todos están súper listos, perfectísimo. No, pero la empresa me encanta, ¿no? Siempre está trabajando para poder brindarnos, ¿no? Más herramientas y que hacernos esto más fácil. Quienes ya tenemos tiempo en la empresa, ¿no? Te pueden dar cuenta de que siempre está sacando algo más. O sea, en la empresa no se limita, no recorta recursos cuando se trata de darnos a nosotros, ¿no? Los que nos representamos siempre están dispuestos siempre a dar y a dar muchísimo más, ¿no? Entonces, si estás listo para encontrar tu lugar feliz, entonces recuerda estos pasos que te acabo de compartir, ¿no? Empieza por ti, usa, comparte, invita, conéctate a este tipo de capacitaciones, acércate con tu líder directo o acércate con tu líder 21, ¿no? Para que te ayude a entender un poquito más. Dentro de la página de Oriflame tenemos muchísima información, tenemos el inicio perfecto, tenemos muchos videitos, muchas herramientas. Está aquí, pues, obviamente las capacitaciones de nuestro equipo, ¿no? Para poder ayudarte, ¿no? Pero que nadie se quede, ¿no? Sin saber que todos, absolutamente todos, podemos ganarnos y embolsarnos esos 30,000 pesitos, ¿no? Que nos están haciendo ojitos definitivamente, ¿no? Excelente, excelente. Pues le doy las gracias a todos los que se conectaron, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, gracias Catherine, gracias Giovanni, a todos por haberse conectado. Cualquier otra duda que les llegue a surgir, pues nos pueden contactar a través de aquí de las redes sociales, ¿no? Y pues nos vemos por acá muy pronto, nos vemos mañana aquí para seguir compartiendo más información de valor. Les mando un fuerte abrazo. Nos queda una semana de campaña 3, ¿no? Se nos va volando las campañas definitivamente, pero todavía podemos completar nuestros 3 reclutados para llevarnos los bonos y pues ir acercándonos, ¿no? A esos bonos elite. Sale pues, que tengan una bonita noche, que descansen. Sale, bye.